Miren, la verdad es que tengo un tema, pero no sé si voy a llegar a hablarlo. Porque mientras hablan los amigos acá, yo creo que el Espíritu Santo está hablando fuertemente a nosotros y tiene que ver con no amar el mundo. Porque no podemos amar al mundo y amar a Dios. Y hay un pasaje que tiene que ver con la iglesia de la Odisea, que se lo quiero leer, mencionar, y dice Jesús hablando a esta última iglesia, la séptima iglesia, que algunos interpretan como la última iglesia, en realidad de los últimos tiempos, y dice: sé de tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera o mundano o bien cristiano, pero ambas cosas es como raro. Por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte mi boca, porque dices: soy rico. Mira. Pero me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Miren, qué interesante. Lo que Cristo le dice a la Odisea. Y no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras, y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y el colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Así que sé pues fervoroso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta dando, dice golpeando en muchas versiones, ¿no es cierto? Pero en realidad está diciendo dando albadonazos. Después te compro otro, ¿ya? Eso es albadonazos. Cristo está diciendo a la iglesia de la Odisea: yo estoy a la puerta. O sea, ¿a dónde estoy? Fuera de la iglesia, dando golpes duros porque ustedes creen que son ricos y son pobres. Y yo estoy afuera. Y se lo está diciendo a la iglesia. Y es un poco lo que nosotros vemos, ¿no es cierto?, en la cultura actual y en el cristianismo postmoderno, que tiene justamente al mundo y el materialismo y las cosas del mundo como centro, y utiliza a Dios como un medio, o sea, una relación utilitarista para que Él me bendiga a mí. Y Cristo está afuera. Cristo nos dice: ¿saben qué? Arrepiéntete y sé fervoroso. Yo estoy a la puerta. Ojalá fueras o realmente del mundo o discípulo mío, pero ambas cosas no funcionan. Y yo creo que si nos quedamos con eso hoy día, yo estoy listo por ahora. Porque creo que eso es lo que el Señor nos está guiando a hablar. Así que si quieren lo finalizamos acá. Y si usted me dice: no, igual da tu tema, total lo preparaste, ya, lo puedo dar, ¿ya? Pero yo creo que esto es lo que el Señor está hablando, y debemos realmente analizar nuestras vidas. Porque, como decía Caleb, tal vez usted no está en una iglesia que predica la prosperidad, pero en su vida, su economía es para usted. Y su relación con Dios es para nuestro propio beneficio, ¿no es cierto? Utilitarismo. Así que voy a orar para finalizar, y después usted me van a decir si continuamos o no. Pero esta parte es importante. Señor, no queremos ser esa iglesia que te tiene afuera. Señor, queremos que tú seas el centro realmente de nuestras congregaciones, el centro de nuestra vida. Jesucristo, tú eres el centro del Evangelio. Que tú también estés en el centro de nuestro corazón. En el centro de nuestro corazón. Que no vivamos, Señor, para pagar las cuentas y juntar la plata para AFP y qué va a pasar, Señor, y pensando en el sistema de este mundo, sino que vivamos para ti. Y que nuestro mayor gozo y premio, como decía Pablo, sea el conocerte a ti. Seas tú. No importando si vivimos adversidades, sufrimientos, penuria, que nuestro gozo esté basado en la esperanza que tenemos en ti. Y una esperanza que es eterna. Señor, ayúdanos a entender que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No somos de acá, somos tuyos. Y nuestra patria real es la patria celestial, donde los valores son radicalmente opuestos a este mundo. Sabemos también que la Biblia dice que el gobierno anticristiano y la bestia mundial que va a surgir va a ser económica, porque a través de una marca van a comprar y vender. Señor, no queremos estar en ese sistema económico. Queremos simplemente amarte y vivir contigo. Que tú seas el centro. Ya sea que vivamos en una casa o que vivamos en la calle.
Ya sea que vivamos en un país como este que permite el Evangelio o en un país donde nos persigan. Señor, en ti queremos agradarnos. En ti nos gozamos. Que tú seas el centro. Amén. Amén. Bien. Eso. Son las 8:30, así que en serio les voy a preguntar. Porque si quieren lo podemos hacer otro día también. ¿Le damos? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No están obligados? ¿Ya? Vamos entonces. El tema del Espíritu Santo. Ustedes dirán, ¿qué tiene esto que ver con lo anterior? Probablemente nada. Pero lamentablemente se ocupa mucho la figura del Espíritu Santo para dar pie a nuevas revelaciones, falsas doctrinas, y tal vez a eso mismo se refería Cristo cuando decía blasfemar del Espíritu Santo. Porque como no se tiene una buena idea del Espíritu Santo, se ocupa para cualquier aberración, ¿no es cierto? Y por eso es tan importante, en realidad, estudiar de Dios, estudiar la palabra y qué dicen las Escrituras con respecto al Espíritu Santo. Este es un tema importante porque, como leyó Caleb, Juan 17:3, Cristo dijo, esta es la vida eterna, que ustedes me conozcan a mí y al Padre. Esta es la vida eterna, el conocer a Dios. Si no conozco a Dios, es imposible vivir como discípulo de Él, porque no lo conozco. Hay un pasaje que está en Isaías 43 que dice lo siguiente, ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos para que tengan mucha plata y no sufran nada. ¿Dice eso? No, ya, estamos claros. Para que me conozcan y crean en mí. Para eso nos escogió el Señor, para que lo conozcamos y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. ¿Para qué nos escogió el Señor? Para que seamos felices, secundario. Somos felices, pero cuando lo conocemos a Él. ¿Sí? Entonces es muy importante cuando cuando yo nos acercamos a la Biblia, que la leamos, no diciendo, muchas veces lo hacemos así, Señor, ¿qué me quieres decir a mí hoy día? Porque estoy medio apenado, entonces anímame. Ya está bien, ¿sí? Está bien, pero en realidad nuestro acercamiento debiera ser, ¿qué dice la Biblia sobre Dios? Porque lo quiero conocer más. Cuando este capítulo habla de esto que hizo el Señor, ¿qué puedo aprender de Dios de esto? Porque mi objetivo es conocer más de Dios. ¿Me entienden? La Biblia, entonces, si lo vemos desde el Génesis hasta Apocalipsis, es una revelación paulatina que termina para nosotros en Apocalipsis, revelación completa, como ya lo escucharon hoy día varias veces, ¿no es cierto? No hay nueva revelación. Y todo lo que nosotros podemos conocer de Dios, el Espíritu Santo nos ilumina ocupando su palabra ya revelada. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios y el conocimiento que tenían de Dios había sido revelado paulatinamente, primero a los patriarcas, después más específicamente a Moisés, y principalmente prevalecían dos nombres, Jehová o Yahvé y Elohim, ¿ya? Y de eso se desprendían todos los demás nombres, ¿ya? Jehová, Elohim. Todo el Antiguo Testamento tenía que ver con Jehová, yo soy el que soy, y Elohim, que es un plural de dioses, un poco complejo esa palabra, pero que en realidad hablaba ya desde un comienzo de que algo más había que el Señor iba a revelar. Y esa revelación final y completa iba a venir en Jesucristo. Y Jesucristo, ¿a quién nos vino a mostrar? Al Padre, ¿sí? Jesucristo nos vino a presentar también al Espíritu Santo. Lo leemos en Juan, ¿no es cierto? Juan 14, 15, 16, 17, del Espíritu Santo. Y Jesucristo obviamente también iba a mostrar al Hijo del Hombre, al Hijo. Dios Padre en el Antiguo Testamento no se habla apenas en 10 versículos y se refiere medio tangencialmente. Para los judíos Dios no era Padre, era el Todopoderoso, pero no era un Padre, no era cercano. En el Nuevo Testamento Dios Padre se menciona 270 veces aproximadamente, una nueva revelación y final en Cristo. El Hijo se revela en el Nuevo Testamento. Sabemos obviamente que en el Antiguo Testamento Cristo está presente, pero de forma velada, a través de las cristofanías que uno puede estudiar. El Espíritu Santo estaba presente, pero no era protagonista, como en la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Entonces, el Nuevo Testamento trae un conocimiento final para nosotros, final por lo menos en esta era. Probablemente cuando estemos con Cristo vamos a conocer más cosas. Pero esa revelación iría a ser sobre la Trinidad, Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Por eso en Mateo 28:19 dice, por tanto vayan y hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque esa fue la revelación final sobre el conocimiento de Dios que trajo Jesucristo. Entonces, estos tres atributos, estos tres nombres, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, van juntos. Y por eso me gusta mucho una traducción de Efesios 2:18. El versículo de Efesios 2:18 lo encuentro muy bonito y dice esto: ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo. ¿Lo ven ahí o no? No lo están viendo. ¿Falló Juanito? Se quedó dormido, ya bueno. Yo se los leo. Efesios 2:18 dice, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo. ¿Se dan cuenta? La Trinidad. La palabra Trinidad no está explícitamente en la Biblia, pero sí está constantemente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso la Iglesia le acuñó la palabra Trinidad. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque muchas veces no entendemos la figura del Espíritu Santo y como no la entendemos, pensamos que es un tipo de energía que proviene de Dios. O algo como inespecífico. Pero no es una energía, es una persona de la Trinidad. Es un solo Dios, tres personas. Y eso se definió cuando se juntaron 150 pastores de las congregaciones más importantes del cuarto siglo y se juntaron en un concilio y dijeron, a ver, estudiamos la Biblia, ¿qué dice al respecto? ¿El Espíritu Santo es energía o no es energía? Esa era la pregunta. Y a través de los versículos, algunos de los cuales se los voy a mostrar, finalmente se definió, no, el Espíritu Santo también es una persona en la Trinidad, igual que el Padre, igual que el Hijo. Ahora, tal vez les confunde la palabra persona, y en ese sentido, les voy a explicar un poco por qué en teología se habla de persona. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo es una persona, no estamos hablando de que es una persona como nosotros, sino que estamos hablando de que tiene tres aspectos, ¿ya? Que tiene un mundo pensante, un mundo emocional y un mundo de la voluntad, lo que ustedes pueden ver ahí en el triángulo. Cuando algún ser tiene un mundo de voluntad, de emoción y pensante, se define como persona, ¿ya? O sea, nosotros seres humanos somos personas, pero bajo esta definición tal vez también los ángeles pueden ser personas. Y bueno, el Espíritu Santo entonces se define como persona. ¿Por qué? Porque ¿tiene emociones? Claro que tiene emociones, porque Efesios 4:30 dice, no contristen al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces tiene un mundo emocional. ¿Tiene voluntad? Tiene voluntad. Porque justamente, ustedes después lo pueden... La siguiente, por favor. Ustedes después lo pueden ver ahí, lo pueden anotar los versículos, ir buscándolo. Dice que el Espíritu Santo regala y distribuye los dones a la iglesia de acuerdo a su propia voluntad. ¿Sí? Eso es una voluntad que hace el Espíritu, que va en unión con la voluntad del Padre. Por ejemplo, ven la diferencia de voluntad entre el Hijo y el Padre cuando Cristo dijo, yo no quiero morir, pero yo me sumo a tu voluntad, ¿no es cierto? Y muero. Entonces la Trinidad es uno solo. En naturaleza, en esencia, pero tres personas. Puse cuatro, nada que ver. Herejía. No, tres personas. ¿Ya? Tres personas que con voluntades, por así decirlo, individuales, pero en absoluta coinonía, unidad y unanimidad. Uno solo. El Espíritu Santo tiene una mente propia, porque dice en 1 Corintios 2:10 que Él investiga y escudriña todo a fondo, incluso las profundidades de Dios. El Espíritu Santo escudriñando las profundidades de Dios Padre, imagínense. Tiene una mente, ¿no es cierto? Pero es uno solo. Dios es uno solo, tres personas. ¿Complejo? Sí. ¿Lo entendemos? No lo entendemos para nada, pero lo creemos. Entonces, definiendo esto, que yo creo que es importante entender, la pregunta es, ¿quién tiene el inmenso privilegio de tener al Espíritu de Dios dentro de sí? ¿No es cierto? ¿Quién tiene al Espíritu Santo dentro de sí? Porque lamentablemente hoy en día vemos mucho esto de cristianos de primera categoría o segunda categoría, según si tienen hartos dones o tiran rayos especiales. El tema es que en Gálatas 3:14 dice esto, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que lo prometió a Abraham.
a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. ¿Cómo podemos recibir al Espíritu Santo prometido? Por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo. ¿Sí? Condición entonces, una, se llama fe. ¿Fe en qué? En Cristo. Esa es la condición. Tenemos el inmenso privilegio que no tuvo la humanidad durante los primeros milenios, hasta la llegada de Cristo, de que simplemente depositando nuestra fe en Jesucristo, el Espíritu del Dios viviente viene a morar en nosotros. Siguiente versículo. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues la Escritura declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Esto lo decía Cristo. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él. Entonces, ¿a quién se le da el Espíritu Santo? Al que cree en Cristo. Todo el mundo que cree en Cristo tiene al Espíritu Santo, como vemos en este pasaje. Es que yo no lo siento, da lo mismo. Si no es por sentir, dice la Biblia, es por fe. Es que yo lo siento, qué bueno que lo sienta. Sí, ojalá todos lo sintiéramos, pero no todos lo sienten. Es que yo cuando me convertí sentí un fuego, qué bueno. Y yo cuando me convertí no sentí nada, da lo mismo, porque es por fe. ¿Sí? Es más, dice, es más. 1 Corintios 12:3, nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Haga la prueba ahí en su puesto. Se tapa un poco, Jesús es el Señor. Si lo puede decir, tiene el Espíritu Santo. Tiene que ver con aceptar el señorío de Cristo en la vida, ¿no es cierto? Y la verdad es que no se puede hacer sin el Espíritu Santo. Entonces usted dice, es que yo nunca he hecho como nada parafernálico y nunca me he caído. Pero usted puede decir que Jesús es su Señor, entonces tiene el Espíritu Santo. Y si se ha caído, qué bueno. Pero no es el centro, ¿no es cierto? El centro es Cristo. Y si creemos en Él, es una obra del Espíritu en nosotros. Entonces, no es más complejo que esto. Esto es, ¿ya? Entonces, ¿quién tiene el inmenso privilegio de tener el Espíritu Santo? Todos los que depositan su fe en Cristo. Si usted dice que Jesucristo es su Señor, tiene el Espíritu Santo, ¿ya? Aunque haya sido la conversión más fome de la historia que usted diga. Da lo mismo. El Señor hace como Él quiere según su voluntad. ¿Sí? Bien. ¿Cuál será la principal obra del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuál es el apellido, entre comillas, que tiene el Espíritu de Dios? Santo. Apartado. Nos va a apartar. Nos va a acercar más al Señor. Nos va a santificar. La palabra lo expresa así. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Interesante, ¿no es cierto? Esa es una obra del Espíritu que nos ilumina. El velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ya vamos a explicar de qué tipo de libertad se trata. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y ahora también podemos reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Hace que hagamos cosas raras? Esa no es la obra principal. Y tampoco yo puedo decir que no le haga hacer cosas raras a alguien. Tal vez lo haga, ¿ya? Pero no es su obra principal. Su obra principal es forjar a Cristo en nosotros. Forjar a Cristo en nosotros. Él va a esculpir la imagen de Cristo en nosotros. Nos va a hacer cada día más parecidos a Él, para que Cristo sea nuestro centro y reflejemos a Cristo, para que realmente seamos embajadores de Dios. Y fíjense lo interesante de este pasaje, porque dice muchas cosas que yo creo que son clave. En primer lugar, el Espíritu Santo nos permite ver a Dios, y también Él es el que nos permite reflejar a Dios. Es por el poder del Espíritu que podemos dejar de pecar. Si no, no podríamos dejar de pecar. Romanos 8, ¿no es cierto? Entonces, el Espíritu Santo no descansará hasta que forje a Cristo en nosotros. Y no va a dar tregua. Aunque uno diga, Señor, pero déjeme así, si ya es suficiente, ya estoy suficientemente bueno. No nos va a dejar, porque Él es santo. Y Él nos va a decir, no, tú tienes que ser santo como Dios Padre es santo. En resumen,
Entonces, Él nos va a esculpir. Él va a hacer que cada uno de nosotros seamos como Cristo. Y usted dirá, imposible. Sí, imposible. Por eso es obra del Espíritu. ¿Sí? Porque solo Dios puede hacer de nosotros a Jesucristo. Es una obra del Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Morir para que Él viva. Morir a nosotros, morir a nuestras pasiones, morir a nuestros deseos, para que Él sea en y a través de nosotros. Una vez que el Espíritu Santo mora en nosotros, nos da libertad sobre el pecado. Por eso dice acá que el Espíritu, donde está el Espíritu, hay libertad. Por ejemplo, ¿tiene algún pecado sexual? Pornografía, no ha podido dejarla. O promiscuidad, masturbación. Los pecados sexuales, ¿por qué lo menciono? Porque generalmente generan mucha frustración, porque no los podemos dejar, y cómo puede ser, y lo lucho. Con el Espíritu Santo sí vamos a poder. Sí lo vamos a poder hacer. Pero en primer lugar tengo que tener fe. De acuerdo a tu fe será hecho. Y el Señor nos va a ir sanando. Y mientras nos va sanando, nos va a ir santificando. Porque sin sanidad de corazón va a ser difícil o imposible vivir una santidad, ¿no es cierto? Porque básicamente las heridas tienen que ver con carencias que hemos tenido. Carencias, sufrimientos. Y al tener ese vacío, como decía Caleb, ese vacío gigante en nosotros lo intentamos llenar con las cosas que nos rodean. Y como la mayor cantidad de vacíos que tenemos son de carencias afectivas, buscamos las carencias, llenarlas con relaciones humanas. El Señor va a sanar esas carencias para que podamos vivir en santidad y que Él sea nuestro todo. Con el Espíritu Santo, entonces, sanándonos y transformándonos, podemos dejar el pecado, como dice la siguiente, Romanos 8:12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Por eso el Espíritu Santo trae libertad. Él sí puede liberarnos de nuestros pecados regalones. Él lo puede hacer. Tal vez usted ha estado luchando por años con algo que no puede dejar, los temores. No, es que el miedo me aprisiona. El Espíritu Santo puede libertarnos. Pero debemos creer en Él, debemos depositar nuestro corazón, que Él lo sane, lo transforme y nos santifique. Debemos rendirnos. Él sí nos puede libertar de las heridas emocionales, de las amputaciones que tenemos en el alma, por pérdidas, por sufrimientos. Él sí nos puede libertar de estilos de vida mentirosos y de apariencia engañosa, ¿no es cierto? Y sabemos que no debemos ser hipócritas, pero vivimos como hipócritas. El Espíritu Santo se va a encargar de ir transformándonos. Él nos puede libertar de las amarguras y los rencores. Él nos liberta de todos esos pecados de los cuales ni siquiera hemos soñado que los vamos a dejar un día. El Espíritu Santo es clave en esto. Pero para que Él obre debemos morir. Eso sí. Porque no podemos tener dos señores, ¿no es cierto? Entonces, en su amor, Dios no solo nos justifica, no solo nos salva, sino que también se compromete a transformarnos. Y esa pega ni siquiera se la encarga a nosotros, sino que nos da su Santo Espíritu para que la haga en nosotros. Imagínense lo bueno que es el Señor. El Padre tiene el plan, el Hijo lo concreta en la cruz, el Espíritu lo concreta en nuestro corazón. Qué tremendo el Señor. Entonces, rebajar la obra del Espíritu simplemente a manifestaciones extrañas que ocurren en reuniones raras, no creo que eso sea adecuado. Es mucho más allá. Mucho más allá. El Espíritu Santo nos va a iluminar. Adivinen respecto a qué, lo que también se ha hablado durante toda la tarde, respecto a la Biblia. El Espíritu Santo va a iluminarnos para que entendamos su revelación ya dada. ¿Qué va a provocar esa obra del Espíritu en la iglesia? Esa es la última pregunta para hoy, para que ya puedan irse a la casa a hacer tuto, ¿no es cierto? ¿Qué va a provocar entonces el Espíritu Santo en la iglesia? Dame la siguiente. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y Epafras nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Amor.
Fruto del Espíritu. ¿Cuál es el principal fruto? El amor. Gálatas 5, ¿no es cierto? 22. Son 9 componentes de un solo fruto que en realidad se engloban por el amor. Y el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre y, se me olvidó, humildad parece que. Templanza, qué bueno. Esa la necesito. La obra del Espíritu. La obra del Espíritu va a ser una santificación de nuestro corazón. Eso es lo principal. Que Cristo sea formado en nosotros y que miremos a Cristo. Y mientras caminemos con Cristo, Cristo sea esculpido en nosotros. ¿Qué provocó eso en la iglesia? En Hechos 2 vemos que cuando el Espíritu Santo descendió, gracias a la resurrección de Cristo, ¿no es cierto? Cristo murió por los pecados, pero resucitó y dijo, cuando yo resucite voy a subir al cielo y voy a mandar a mi amigo, el Espíritu Santo. Y les conviene que me vaya porque Él es mucho mejor. ¿No es cierto? Porque Él iba a estar dentro de nosotros y con todos nosotros. Y manda al Espíritu Santo. Hechos 2. Desciende sobre la iglesia con poder y se manifiestan los carismas, los dones. ¿Sí? Presente, muy potente. Y muchas veces nos quedamos ahí, todos hablando en lenguas, en distintos idiomas, y que tenía un objetivo específico, ¿no es cierto? Porque había judíos de todo el mundo ahí, que al escuchar la palabra del Señor en su propio idioma, esparcieron el evangelio al mundo. O sea, había un corazón misionero detrás de ese hablar en lengua. ¿Sí? Bueno, muchas veces nos quedamos ahí, pero en realidad lo que tenemos que ver es el versículo 42 en adelante. ¿Qué provocó realmente el Espíritu Santo en la iglesia? Aparte de hablar en lengua, lo que llevó a las misiones, ¿no es cierto? Lo que provocó fue esto. Y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, como escucharon al Gonzalo hoy día. El Espíritu Santo llevó a que se dedicaran a la enseñanza saludable, la doctrina apostólica. A la comunión, el partimiento del pan y a las oraciones. La comunión, la unidad, y probablemente acá obviamente se refiere también a la Santa Cena, ¿no es cierto? Es al compartir, al estar juntos. El Espíritu Santo motivó a la iglesia a orar. Y sobrevenía temor a toda alma. El Espíritu Santo empezó a poner temor de Dios en las personas, porque Él es el que convence de juicio y de pecado. Y muchos prodigios y señales milagrosas se hacían por los apóstoles. El Espíritu Santo empezó a hacer milagros, porque el Espíritu Santo es milagroso, claramente. Y todos los que creían estaban juntos. Unidad, el Espíritu provocó unidad. Y tenían todas las cosas en común. ¿Qué provocó el Espíritu? Dadivosidad. Ojo, dadivosidad. Es más, la siguiente. Y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Fíjense, el Espíritu llevó a que la iglesia se desprendiera de su materialismo y compartiera en una perfecta unidad. ¿Cuán lejos estamos nosotros de eso, no es cierto? Espero que el Señor nos acerque a eso cada día más. Y probablemente va a ser así si en los tiempos finales realmente el tema económico va a ser complejo. Y perseverando unánimes cada día en el templo, o sea, llevó a perseverancia, una perseverancia unánime en cuerpo, no solo yo y el Señor, como escuchamos muchas veces, ¿no es cierto? No, perseverancia unánime en cuerpo. Y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, aunque fueran cola y no cabeza, ¿no es cierto? Alabando a Dios y teniendo gracia hacia todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. ¿Y quién añadía? El Señor. Fíjense cómo el Espíritu Santo cambió este grupo de estas 120 personas que estaban temerosas, todos juntitos, no sabían qué hacer. Cojamos un apóstol, ya, pues si falta uno. No, eso es... Y ahí en ese punto el Señor viene, desciende sobre ellos potentemente y cambia toda la comunidad. Cambia todo. La obra del Espíritu.
la siguiente. Leemos entonces que la obra del Espíritu, lo que provocó realmente la primera iglesia, no fue solo hablar en lengua, que tenía un claro objetivo misionero, no un objetivo de vanagloriarse, ¿no es cierto? Después Pablo en 1 Corintios 14 dice, si van a hablar en lengua, hablen en la casa mejor. Y en la iglesia, 1 o 2, y con intérprete, porque hay que saber lo que dice, ¿sí? Bueno, usted lo lee en la casa. El tema es que lo que provocó el Espíritu Santo en la congregación fue doctrina sana, primero, ¿sí? Comunión y unidad, fervor en la oración, temor reverente de Dios, prodigios y milagros, dadivosidad, misericordia y compartir todo, perseverancia unánime, alegría y sencillez de corazón, alabanza, amor y gracia hacia la gente y conversión y crecimiento numérico, porque algo que está sano crece solo. Entonces, la pregunta es, si usted ve esto en su congregación está llena del Santo Espíritu de Dios. Si hay algún aspecto de esto que falta, tal vez debemos seguir muriendo para que Él se manifieste más a través de nosotros. Tal vez tenemos que morir al mundo. Tenemos que morir al ego, tal vez. Y un poco tomando, por último, el tema de los profetas, que vimos al principio con Sebastián. Cuando el Señor ocupaba a los profetas en el Antiguo Testamento, lo humillaba a lo sumo, para que siempre Él sea el exaltado. Piensa en Jeremías, que pasaba encarcelado en un pozo, ¿no es cierto? Y a Ezequiel nunca lo nombró por nombre, le dijo, hijo de hombre. Nada de Ezequiel, no. A los profetas los mantenía muy humillados porque Él es el centro. Tal vez realmente nuestra iglesia actual debiera leer la carta a la Odisea nosotros mismos y preguntarnos, ¿es Cristo el centro o Cristo está afuera tocando la puerta? Porque lo que estamos buscando es nuestro propio bien. Y que el Señor exista para mí y no yo para Él. Y leo la Biblia para que me entregue a mí y no para conocer más a Dios. Complejo. Pero el Señor nos está moviendo. Y tal vez hoy día nos está llevando a una nueva gran reforma, ¿no es cierto? Así como ocurrió 5 siglos atrás. Vamos a orar. Espíritu Santo, te doy tantas gracias, porque tú estás en nosotros y en medio de nosotros. Si estamos acá, es porque tú estás acá. Gracias porque tú estás esculpiendo a Jesucristo en nosotros. Y te pido por todos aquellos que hoy día están acá y tienen un tema no resuelto y que pensaban nunca resolver, que hoy día esa fe crezca y que de acuerdo a esa fe sea hecha. Porque tú, Espíritu Santo, para ti nada es imposible. Señor, te rogamos que tú llenes nuestras congregaciones, para que nuestras congregaciones rebosen de sana doctrina, para que nuestras congregaciones rebosen de unidad, de amor, de dadivosidad. Que no acaparemos para nosotros, sino que seamos dadivosos. Señor, que podamos ser congregaciones llenas de tu Santo Espíritu y por lo mismo llenas del temor de Dios. Que si bien caminamos en la gracia, no nos vamos al liberalismo, porque te conocemos y te amamos, y como te amamos, te obedecemos. Señor, llena nuestras congregaciones con tu Santo Espíritu y que no amemos más al mundo, sino que te amemos a ti. Que tú seas el centro, que tu palabra sea el centro. Señor, que podamos entender que todos nosotros somos llamados a ser tus profetas, o sea, tus voceros, ocupando tu palabra con el poder del Santo Espíritu. Que todos nosotros somos llamados a ser apóstoles, tus mensajeros, los misioneros en este mundo. No con un afán egoísta, no con un afán de jerarquización, no con un afán de vanagloria, sino que glorificarte a ti. Y que tú, Jesucristo, seas exaltado. Santo Espíritu, te agradecemos por el inmenso privilegio de tenerte a ti en medio de nosotros. Sigue puliéndonos y transformándonos. Porque no hay mayor privilegio que caminar contigo, Cristo,
y que tú seas formado en nosotros. Que con eso nos baste. Como leíamos ahí en el pasaje de Enoc, que nos baste el caminar contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,